huir. ¿Debemos nosotros huir? No. Hay algunos que sí huyen. Hay mucha gente que está huyendo. Hace poco me encontré con un señor que iba caminando y yo iba al aeropuerto y yo le digo, el señor, ¿usted está viajando? ¿A dónde? Me dice, se me ha ocurrido viajar a Perú. Y yo le dije, yo también estoy viajando a Perú. Y luego me dice, ¿y usted con qué propósito va? Bueno, le digo, yo voy a ver a mis parientes, a mis amigos. Y usted, no sé, me dice, yo voy, viajo, pero no sé, no tengo un destino fijo. Estoy yendo. Y yo le digo, ¿pero por qué no tiene destino? No, me dice, quiero salir de mis preocupaciones, de mi desesperación, de mi angustia. Y yo me di cuenta que hay mucha gente que huye, viaja, quiere salir de su lugar, quiere estar solo, sola, está huyendo de un problema, de una situación difícil. Hay otros que cuando huyen, comen mucho. Qué raro, ¿no? En lugar de que se les quite el apetito, comen demasiado. Hay otros que cuando huyen, se dedican a tomar medicamentos o tranquilizantes para disminuir la depresión, la angustia que sienten. Hay otros que cuando tienen depresión, están atacados por la depresión severa, simplemente se dedican a buscar amigos por el internet. Bueno, hay diferentes modos de huir, de escapar de una situación difícil, pero el cristiano tiene otras maneras de poder encontrar refugio en ese escape, en esa huida. Podemos tener un destino cierto y de eso vamos a hablar esta mañana. Mencionamos a un personaje bastante conocido, el profeta Elías. ¿Tenía buen carácter este profeta? Sí. ¿Era muy entregado a Dios? Sí. ¿Era una persona que conocía las Escrituras? Sí. ¿Que le gustaba entonar cantos de alabanza a Dios? Sí. ¿Venía de una buena familia que buscaba a Dios? Sí. ¿Tenía evidencias del poder de su vida? Sí. ¿Escuchaba la voz de Dios continuamente? Sí. Y sin embargo, fue atacado de la depresión. Entonces, vamos ahora a pensar el profeta Elías. Y para esto, los invito a ustedes a buscar, tal como en su lección está registrado el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18 y 19. Busquen en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, y solamente vamos a leer los subtítulos del capítulo 18, para que luego en casa lean ustedes en forma completa, capítulo 18. Hay varios subtítulos en este capítulo. El primero, Elías regresa de ver al rey Acab. Es la primera parte, capítulo 18. Hay otro subtítulo más abajo. ¿Qué cosa dice? Elías y los profetas de Baal. Y luego estamos terminando de leer el último subtítulo del capítulo 18. Está en el versículo 41. Elías ora por lluvia. Ahí lo tenemos al profeta Elías, activo, en eventos importantes, en entrevistas, en diálogos, representando a Dios. Pero luego en el capítulo 19 está el primer subtítulo. ¿Qué leen ustedes allí en este subtítulo? A ver, hermano Ismael, lo tiene usted allí, el subtítulo del capítulo 19 en su Biblia. Su Biblia. ¿Qué dice?
Elías, ¿cómo está? No hay audio. Pues vamos a escucharlo. Elías huye de Belsabé. Elías huyendo de una dama. Sí. Esta dama Jezabel era una mujer tan poderosa que en sus manos estaba todo el ejército, estaba la autoridad. Su esposo había delegado demasiada responsabilidad en ella. Ella controlaba y dominaba a todos los profetas de Baal, que eran 450, y luego otros 400 que eran profetas de otro ídolo. Así es que ella era una persona muy influyente, bastante dominante y controladora. Ella tenía mucho poder, mucha autoridad. Lo que ella quería, hacía y lo cumplía. Y ahora ella estaba odiando y persiguiendo al profeta Baal y lo amenazó de muerte. ¿Qué pasó con ese siervo de Dios? En lugar de enfrentarla con la presencia y el poder de Dios, ¿qué le pasó? Huyó, pobre Elías. ¿Y por qué le pasó eso? Vamos a estudiar lo que está aquí en la lección. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 5. Hermano Ismael, tenga la bondad de leer los dos primeros versículos, capítulo 19 y versículos 1 y 2. Luego voy a pedir a Mercedes que lea el capítulo 19 y versículos 3 y 4. Y voy a invitar a mi hermana Noemí, si es que ella está presente allí, y si no lo está, entonces vamos a pedir a Carmencita Correa que lea el capítulo 19 y el versículo 5. Ahora sí, empezamos, hermano Ismael. Uno de Reyes dice, Acab le contó a Belsabé todo A lo que Jezabel. a Belsabé lo que había Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. El 2. Entonces Belsabé envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no haya puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Saben qué, hermanos? El profeta Elías había estado en eventos poderosísimos. En primer lugar, representando a Dios, el profeta Elías había estado queriendo hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Quería que su pueblo se regrese a Dios porque se había alejado yendo en pos de Baal, el dios Baal. Y para eso Jezabel en el reino alimentaba a 450 profetas con la mesa, con los alimentos de la mesa del rey, y los tenía muy mimados, muy protegidos, y estos falsos profetas alejaban al pueblo de Dios. Entonces el profeta Elías invitó a Acab, al rey Acab y a Jezabel mismo a que dejaran los ídolos, pero ellos al contrario se volvieron mucho más devotos de estos dioses paganos. Entonces, el profeta Elías convocó por mandato de Dios a todo el pueblo a una definición en el Monte Carmelo. Ustedes se acuerdan lo que pasó allí en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo era una elevación sobre el valle, y ese monte era largo, tenía más o menos 1,5 kilómetros de largo, y tenía una altura, ese monte, de unos 700 metros. Entonces, era un lugar bien elevado y visible y estratégico. Allí antes
Elías había construido el altar a Jehová, el Dios verdadero. Había adorado en forma libre con todo el pueblo y Dios bendecía a su pueblo. Pero ahora su pueblo estaba alejado de Dios y adoraban a dioses extraños. Y entonces, por mandato de Dios, Elías pidió al rey Acab y a Jezabel que reunieran a los 450 profetas para definir quién es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero estaría definido por una respuesta que ambos pedirían. Les pidió que ambos construyesen un altar para el Dios Baal y otro altar para el Dios verdadero Jehová. Y allí se definiría cuál de los dos tendría poder y sería sabio y sería el verdadero Dios. Ustedes recuerdan que ese desafío lo aceptó el rey Acab, convocó a todo el pueblo y en multitud rodearon y se subieron a este grande monte, el monte Carmelo. Y allí en ese monte rodearon el altar inmenso que había preparado el rey Acab y sus sacerdotes en honor a su dios Baal. Elías, por su lado, había preparado un altar en homenaje y en adoración al Dios verdadero Jehová. Luego pidió que trajesen 2 bueyes, un buey que sería sacrificado para Baal y el otro buey sería sacrificado y cortado en pedazos para Jehová, el Dios verdadero. ¿Y cuál era la razón por la cual el pueblo de Dios tendría que reconocer al Dios verdadero? Si es que el Dios hace descender fuego del cielo sin intervención humana. No habían combustibles allí, no habían fósforos, no había gasolina. Si en forma sobrenatural descendía fuego del cielo y quemaba ese buey sobre el altar, entonces sería el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal estarían obligados a hacer lo mismo, invocar a su dios Baal. Y si su dios hacía descender fuego del cielo, ese sería el Dios verdadero. Bueno, entonces este desafío fue aceptado. Y desde muy temprano en la mañana se convocaron todos en el Monte Carmelo y sobre ese monte les tocó a ellos invocar al dios Baal. ¿Cuántos profetas habían? 450, y los 450 alrededor de ese altar invocaban la intervención sobrenatural del dios Baal. Y ellos desde la mañana, probablemente desde las 7 de la mañana, pasó 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, invocaban en voz alta, gritaban y luego se rasgaban la piel, se cortaban hasta que sangre salía de su cuerpo, invocando al dios Baal y no les respondía. ¿Se acuerdan ustedes que Elías les dijo, por favor, invoquen más? Y tal vez su Dios está durmiendo y necesita de ser despertado. Invoquen más. Y los profetas de Baal lo hicieron con más intensidad hasta el mediodía y no pasaba nada, no había respuesta de Baal. Y ahora le tocó a Elías. Ya era más o menos para el sacrificio de la tarde, que era a las 3 de la tarde, después de estar cansados y agotados los profetas de Baal, ahora vieron con expectación qué haría el profeta Elías. Elías puso los pedazos del buey que había sido sacrificado y luego lo pusieron sobre el altar y ahí estaba la leña, ahí estaba él solito, él solo, de rodillas, invocando el nombre de Dios. Y las palabras solemnes, dice, he llamado a este pueblo en tu nombre, dijo Elías, y en oración potente dijo, ahora respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. Y se acuerdan ustedes de que cuando él oró de esa manera, descendió fuego del cielo en cantidad. Y luego abrazó el altar de Elías, quemó el sacrificio del buey,
lamió también las aguas que fueron puestas sobre ese altar. Y el pueblo entero reconoció a través de ese hecho que Elías estaba con el Dios verdadero y que el pueblo debería dejar su idolatría y volverse a Jehová, el Dios verdadero. El pueblo reconoció su debilidad, reconoció su flaqueza, su error, su pecado, pero los profetas de Baal no reconocieron este poder de Dios. Y Elías, el profeta, fue ordenado por Dios para que les quitara la vida a estos profetas de Baal. Y así fue. Obedeció esto el profeta Elías, y luego de esa victoria le pidió a Dios en oración, la última oración delante de todos, porque ellos habían sufrido 3 años de sequía intensa y muchos animales de su ganado habían muerto. La vegetación estaba completamente amarilla y seca. No había vida, no había manantiales. El río se secó, todas las fuentes se secaron y el pueblo estaba sediento y ahora quería lluvia y no había lluvia. Y entonces el profeta Elías se fue al rey Acab y le dijo, ahora en tu presencia voy a pedir a Dios que haga descender lluvia. Y pidió a su siervo que por favor vaya y mire desde la parte más alta del monte si aparece alguna nube en el horizonte. Y él oró con toda su fe, Señor, envíanos lluvia para que la tierra sea nuevamente reavivada con la vida del verdor, con la vida para los animales. Señor, que descienda lluvia, que tu profecía de 3 años de sequía termine hoy. Y cuando terminó de orar, su siervo le dice, apareció una nube pequeña en el horizonte. Entonces Elías el profeta se entusiasma y le dice, es la lluvia que Dios está enviándonos. Y le dice al rey Acab, por favor, unce tu carro y escapa de la lluvia. Y el rey Acab quedó mirando y dice, pero si no hay nada de agua que está cayendo, no hay nada, ¿cómo voy a oír? Huye en el nombre de Dios, huye, huye. ¿Y por qué decía Elías? Porque Dios en pocos minutos hizo descender una lluvia torrencial. Y Dios le dio fuerzas a Elías para que él corra delante del carruaje del rey Acab. Y él corrió adelante y el rey Acab por detrás. Y corrió, ¿cuántos kilómetros? De 5 kilómetros. Descendió por Monte Carmelo y llegó al valle. Y cuando llegó al palacio del rey, había una lluvia torrencial. Pregunto, ¿se había manifestado el Dios verdadero? Sí. El rey Acab tenía las evidencias. Los profetas de Baal habían sucumbido. La reina Jezabel estaba escondida. Y ahora, cuando el rey Acab le cuenta todo lo que había ocurrido con los profetas de Baal, Jezabel se enciende en ira, en enojo. Y miren lo que le dijo a través de un mensajero al profeta Elías. Mañana te voy a matar, así como tú exterminaste a los profetas de Baal. Mañana a esta misma hora, tú también estarás muerto. Y luego juró por sus dioses que lo buscaría por todo el territorio y lo apresaría y lo mataría. Pregunto, ¿qué pasó con el rey Elías, con el profeta Elías? Vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿A quién le di el versículo? ¿A ti, Mercedes? A ver, enciende tu audio y vamos a leer en voz alta. Con voz alta, Mechita. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a verse, está en Judá y allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta allí. ¿Qué estaba haciendo Elías? A ver, hermano Samuelito, ¿qué estaba haciendo Elías? Ahora, ¿cómo lo vemos a Elías? Lleno de pánico, huyendo. Tenía miedo, tenía angustia de perder la vida. Miren, un hombre que había sido guiado por Dios con todo su poder y que había mostrado el poder de Dios tan admirablemente, aún por sobre la naturaleza, Dios había actuado. Ahora, ¿cómo estaba con su fe? Parecía que su fe se había debilitado. Claro. ¿Cómo se sentía, hermano Ismael? Dígalo. ¿Cómo se sentía Con miedo. Carmencita? ¿Cómo lo Se puedes sentía ya describir a con este morirse, profeta? pastor. Oprimido Se con sentía miedo. morirse. Angustiado. Angustiado. Cuando uno quiere morir, ¿qué grado de la depresión, a qué Deprimido. grado ha llegado? ¿A qué A lo grado? más Cuando uno hondo. ya quiere morir, A lo más hondo, a lo más bajo, a lo más. al más elevado grado de depresión. Claro. Hay mucha gente que busca la muerte, quiere meterse debajo de un vehículo, quiere lanzarse al precipicio, otros toman pastillas para morirse. Hermanos y hermanas, hay muchos hombres y mujeres que hoy quisieran la muerte. Están deseando, están en depresión. Este es el mal de la época. La Organización Mundial de la Salud dice que millones y millones están llenos de depresión, están queriendo la muerte. Hermanos, ¿puede la depresión alcanzar a una persona que ama y teme a Dios? ¿Puede alcanzarlo o no? Sí. Sí. Una dama que ora, que estudia la Biblia, que continuamente busca a Dios, que asiste a la escuela sabática todas las mañanas, ¿puede tener depresión? Sí. Sí. Nosotros también podemos tener, somos seres humanos. Está allí Lilian. ¿Estás presente, Lilian? Sí, pastor. Lilian, tú tenías razones para estar depresiva, porque Así el es. cuerpo ya no respondía como antes. Pero Así Dios es. te dio ánimo. Dios te Así es, levantó. pastor. ¿Fue real, verdaderamente real? Muy real, pastor. Hermanos, ¿ustedes ya se han sentido al borde de la muerte? Si ha pasado contigo eso, si tienes un problema especial, acuérdate, la depresión puede ser atacada no con elementos humanos, no con fuerzas humanas, solamente con la fuerza sobrenatural del Señor. Y lo que debemos hacer es contarle a Dios nuestra depresión. Y eso fue lo que pasó. Ahora vamos a nuestra lección y ahí nos vamos a detener cómo Dios atacó la depresión del profeta Elías. ¿Qué cosa hizo Dios con el profeta Elías? Vamos al slide. Ahora lo tenemos aquí adelante. ¿Está la pantalla por ahí, Lisbeth? Aún no, pastor. Vale. Ahora sí, solo falta que Muy bien. Ahora lo tenemos. ¿Está mejor ahora? Sí, pastor. Muy bien. Vamos adelante. Miércoles, aquí está. Tenemos miércoles. Leamos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 3. Viendo pues, vamos, miremos solamente la pantalla ahora. Viendo pues el peligro, se levantó. ¿Y qué pasó? Y se fue para salvar su vida. Y vino
¿Hasta dónde fue? A Berseba, Ve, a que está en Berseba. Judá, y dejó allí a su criado. Él quería estar solo. Hoy día hay cientos de falsos profetas que nos atemorizan como atemorizaron al profeta Elías. Sin embargo, la amenaza de Jezabel le hizo entrar ¿en qué cosa? Pánico, Pánico. y dominado por el miedo huyó sin rumbo fijo, cruzó el territorio de Israel y de Judá y aún no se siente seguro. Elías, ¿cómo está entonces? Con Con depresión. depresión. Con depresión. ¿Era falta de fe? No. No. ¿Su fe cómo seguía? Era Firme. miedo, era miedo. Había estado sometido a una fuerte presión, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Y el decreto de muerte de esta mujer lo deprimía? Sí, eso sí. Ahora vamos aquí, este otro cuadro al profeta Elías huyendo. A ver, este último párrafo que está al lado derecho de ustedes. Léanlo, por favor, conmigo. ¿Qué dice? A ver, Carmencita, ¿puedes leer ese párrafo último del lado derecho? El último, Él empieza con... en este estado no podía pensar con claridad. Necesitaba descanso, pero no sabía dónde o cómo encontrarlo. Simplemente huía. Esto es lo que puede pasar con nosotros. Cuando hay mucha depresión, no podemos pensar, no tenemos esa habilidad serena de razonar, de investigar nuestra situación. Solamente sentimos desesperación y queremos estar huyendo, huyendo y huyendo. Bien, aquí está. La enfermedad más común que afecta a millones. A ver, vamos a leer toda esta cita juntos. Y voy a pedir que lo lea Carmelita. Por favor, léelo, Carmela. Ya. La enfermedad más común que afecta a millones de todas las edades en el mundo es la depresión. Aún los cristianos, después de un hecho traumático que causó dolor, sufrimiento y angustia, puede causar una profunda depresión que se apodera en forma lenta, hasta ejercer control. Puede quitarnos nuestra inmunidad. A Elías, que deseaba la muerte, Dios lo trató así. Le dio alimento 2 veces al día, le dio la seguridad de su presencia, le dio una responsabilidad definida. Miren lo que hizo Dios con él. ¿Qué cosa hizo primero? Letra A, esa última parte que han leído. ¿Qué cosa le dio? Alimento. Y en el desierto le dio comida. Dice la Biblia que le dio una tortilla muy alimenticia. Luego le dio agua. ¿Quiénes hicieron este trabajo? Los ángeles. Pero Dios hizo algo extraño. ¿Qué cosa hizo? ¿Se acuerda, hermanito Samuel? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo le proveyó alimento? ¿A través de quién le dio alimento? Cuervo. Un cuervo. Un cuervo le llevó comida a Elías y no se contaminó ni se enfermó. Y le llevó una comida especial. Y allí Dios le habló, le dio seguridad de su presencia. Y luego le dijo, no te dejes dominar por la depresión, no huyas, levántate y anda y encuéntrate con el rey Acab, porque yo tengo un mensaje para él. Y Elías tuvo que volver a caminar kilómetros de kilómetros y no tenía desgano. Su ánimo volvió, sus fuerzas volvieron, la esperanza se reavivó, el ánimo era alto porque Dios lo trató de esa manera. Y ahora no tenemos 5 ni 6 preguntas esta mañana,
solamente una única pregunta para responder a nuestra lección aprendida. Vamos a ir a Primera de Reyes 18. Solamente hay que leer la pantalla. Allí se describe a Elías que acaba de ver ¿qué cosa? A ver, vamos a leer esa parte. ¿Qué acababa de ver? El milagro. El milagro del fuego. El milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, ¿qué cosa Dios hizo? Caer la lluvia. Hizo caer la lluvia y la sequía terminó. La pregunta número 1 y la única pregunta: ¿por qué Elías sale huyendo en reacción a la amenaza de Jezabel? ¿Por qué? Aquí está la razón, la causa. Respuesta número 1. A ver. ¿Por qué? A ver, vamos a leer juntos. Hermano Samuel, tenga la bondad de leer la respuesta lentamente y vamos a comenzar a escribir juntos. Porque pasó horas agotadoras haciendo esto. Miren, Construyó horas el agotadoras. altar. Hizo lo siguiente, a ver, siga. Construyó el altar con 12 piedras. Cortó el buey y echó agua sobre el altar. Vio el fuego de Dios, vio caer la lluvia, corrió 5 kilómetros delante del carro de Acab, fue amenazado de muerte por Jezabel. Muchas cosas acontecieron en un solo día. Cuando uno está agotado físicamente, ¿puede alcanzarnos la depresión? Sí. Cuando muchos eventos han acontecido, cuando algunas cosas especiales han acontecido, ¿podemos aún ser afectados en nuestro sistema nervioso y en nuestra vida emocional? Sí. Hermanos, nosotros no siempre tenemos una estructura emocional fuerte. A veces nuestra estructura emocional se debilita de un momento a otro. Una cosa extraña aconteció con Elías. Se agotó demasiado. Yo pienso que para construir un altar con 12 grandes, enormes piedras, no era un trabajo pequeño. Él solito lo hizo. No tenía ayudantes de nadie. Cortó el buey en 12 pedazos, pero tampoco nadie lo ayudó a cortar el buey. Era un animal grande. Y todo lo que hizo y todo lo que Dios hizo con él fue demasiado impactante que él no lo podía entender en toda su plenitud. Fue afectado. Pregunto, ¿Dios comprende nuestro agotamiento que puede acontecer en tu vida? ¿Comprende? Sí. Él mejor que nadie sabe Mejor tu que nadie. naturaleza biológica, tu estructura emocional. Él sabe dónde está la depresión por venir. Puedes caer en cama agotada, agotado, o puedes pensar que debes huir o quedarte solo. Cayó en depresión. Todas estas cosas que acontecieron en la vida de Elías le causó lo que en una flechita está escrito. ¿Qué le ocasionó todo eso, por favor? Depresión. Depresión. Solo depresión. Hermanos y hermanas, lean allí y escriban lo que ocurrió con Elías. Y al escribirlo, puede hacer que ustedes también vayan relacionando con mucho trabajo que han hecho en determinado momento de su vida, que se cansaron demasiado, o tal vez ayer usted trabajó demasiado, pensó, se preocupó demasiado en un hecho traumático de su vida, y a pesar de eso vio el fuego de Dios descender sobre usted. A lo mejor la lluvia de la esperanza volvió otra vez a caer sobre usted. ¿Cómo está físicamente? ¿Está agotada? ¿Está agotado? ¿Alguna enfermedad
de un pariente te está preocupando demasiado, la actitud de tus hijos te está preocupando. Hermanos y hermanas, tenemos razones para vivir a veces preocupados y desesperados, pero Dios está dispuesto a actuar. Y hay aquí Dios un es muy texto. poderoso, pastor. Es muy poderoso. Voy a pedir que cada uno de ustedes ahora busque un texto bíblico. Cada uno puede buscar un texto bíblico, especialmente hay uno. Está en el libro de Jeremías. Por favor, busquemos aquí en el libro de Jeremías. El capítulo 33 y versículo 3. Y luego el versículo 6. Vamos a leer juntos. A ver todos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, Dios conoce la causa de nuestros males y Él puede darnos la receta divina. Él tiene poder para hacerlo. Luego está en el versículo 6. ¿Podemos leer ese texto juntos? A ver qué dice. He aquí que yo les traeré, ¿qué cosa? Sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ahora vamos a leer Isaías 65:24. Isaías 65:24. Noten lo que dice esta promesa preciosa. Antes que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. De manera que Dios es maravilloso, escuchando con atención, inclinando sus oídos divinos para escuchar tu oración. Él te ve con ojos de misericordia. Y acá en el capítulo 41 de Isaías. Isaías 41. Versículo 10 y el versículo 13. Con este texto vamos a terminar hoy. Dice así. A ver, ahora sí leamos juntos, en voz alta, porque es palabra maravillosa de Dios. Palabra de poder. Dice así. No temas. Tienes miedo. Porque yo estoy contigo. No Amén. desmayes. Porque No yo te soy tu Dios que te desalientes, porque yo esfuerzo. soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Te sostengo de Quien tu te mano sostiene de derecha. tu mano derecha. ¿Y qué cosa te dice? Yo, el Señor Dios, No temas. y te digo, Yo te no ayudo. tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Las versiones son diferentes, pero el contenido es precioso, es el mismo. De esa manera, ustedes pueden encontrar en la Biblia muchas promesas. De las 10,000 promesas que hay muy visibles en la Biblia, hay 3,000 promesas relacionadas con el presente, con tus dolores, con tus tragedias y con todo lo que tú pasas en la vida.
que el Señor sea propicio a ti y te responda. Y hermanos míos, yo quiero pedirles ahora que oremos.